want you to worship at home with us. Here we go. I live my life to the limit. I'm at the end of myself. I see the action I know below me. Your love is waiting to catch. I'm falling into you. 'Cause no one's gonna love me like you do. Alright, I've got nothing to lose, so I can't stop, won't stop falling into you. Alright, the rush I felt in the free fall as I lost control of my life. Jesus, I felt like you've always had me. Your love is never in doubt. I wanna love you like you love me. I wanna love you like you love me. I'm falling into you. 'Cause no one's gonna love me like you do. Alright, and I've got nothing to lose, so I can't stop, won't stop falling into you. Alright, I wanna love you like you love me. Yeah, yeah. I wanna love you like you love me. Come on. I wanna love you like you love me. I wanna love you like you love me. Oh yeah, 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 yeah. Here we go. I'm falling into you. 'Cause no one's gonna love me like you do. Alright, and I've got nothing to lose, so I can't stop, won't stop falling. My God, my God, yeah. 'Cause no one's gonna love me like you do. Alright, and I've got nothing to lose, no, no, so I can't stop, won't stop falling into you. Alright, I'm falling into you. Yeah, I'm falling into you, my God. And I'm falling into you. Oh yeah. Yeah, I'm falling into you. I'm falling into you. I'm falling into you. Hey. Church, let's worship together as we put our faith and our trust in things unseen. It's our amazing God. Thank you, Lord. I don't know where I'm going, but I know that I'm chasing after you. And in every moment, you are the one that I look to. I would never stop loving you. Oh, I would never stop loving you. Oh, never found a love so true. I would never stop loving you. Oh, I would never stop loving you. Oh, I would never stop loving you. Oh, never found a love so true. I would never stop loving you. Now I'm caught in the mystery and put on my faith in things unseen. Because your love is the sweetest that yes, Lord, come on. I would never stop loving you. Oh, I would never stop loving you. Oh, never found a love so true. I would never stop loving you. Oh, I would never stop loving you. Oh, I would never stop loving you. Oh, so true. I would never stop loving you. The glory fills the sky.
The Bible says that this earth and the things of the earth are fading away. The only thing you can count on to last forever, the only eternal thing in this world is God. It's His love. And so the only logical response is to love God with everything that you have. When you commit your life to other things, you'll find that the fulfillment is not there, that those things fade away, they don't last. But when you commit your life to serving and following Jesus, that's where real life, abundant life is found. So right now, we'd love to give you the opportunity to stop what you're doing and just to pray with us, that you be able to follow God and love God with everything you have. Would you just raise your hand wherever you're watching this from? God can work through a screen. He can work through Instagram Live or Facebook or wherever you're watching from. So right now, God, we come, although we're divided by our location, Lord, as one church, united, to say that we commit to loving you with everything we have. We say thank you, God, that you're always faithful. Even when we're not faithful, you continue to remain faithful to us. So help us to serve you and honor you every single day. In Jesus' name alone. In Jesus' name alone. Amen. Come on, church, you sing with us. I will never stop loving you. Lift your voice. You say, I'll never stop. I'll never stop. I'll never stop. Yeah, yeah. I will never stop loving you. Oh, I will never stop loving you. I'll never stop, yeah. Never found a love so true. I will never stop loving you. I will never stop loving you. I will never stop loving you. Oh, never found a love so true. I will never stop loving you. So true, I will never stop loving you. Oh, never found a love so true. Yeah, yes. Oh, Lord, I never found a love so true. Cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiese cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. En esos días el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población de Israel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de los israelitas, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Después de haber sido circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. El maná dejó de caer al día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó, soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué, ¿qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Josué 5, 1 al 3 y 7 al 15. ¿Acaban de leer ese pasaje bíblico? ¿De veras acaban de leer Josué capítulo 5? El capítulo 5. En vez no leyeron el capítulo 6,
Si no lo han leído todavía, el capítulo 6 del libro de Josué es uno de los mejores capítulos en la Biblia. Es increíble, es un gran milagro, una bendición. Josué toma posesión de la tierra prometida. Es la historia de Josué versus Jericó. Jericó fue la gran barrera entre el pueblo de Israel y la bendición de la tierra prometida. Y en el capítulo 6, esta gran ciudad cayó, sus murallas cayeron, y nosotros amamos el capítulo 6. Nos encanta predicar sobre este capítulo. Yo mismo he predicado de este capítulo una docena de veces. Otros invitados aquí han también predicado sobre el capítulo 6. Pero hoy leímos el capítulo 5, Josué capítulo 5. En comparación al capítulo 6, que se trata de victoria, de guerra, de conquista, el capítulo 5 es un capítulo que se parece ser más como una pausa. Parece ser como si fuera una película que tú tienes mucha anticipación, pero antes de que comiencen esa película, primero te hacen ver los avances de otras películas en el cine. Es más, ¿se recuerdan de los cines? Parece cosa de tiempo antigua. Pero el capítulo, de cualquier manera, el capítulo 5 es como el avance de otra película. Y en el capítulo 6 realmente es una historia muy importante. Hasta me recuerdo aprender mucho sobre este capítulo cuando era niño en la escuela dominical. Me recuerdo que cantábamos coritos sobre esta historia, pero le prometo que mientras muchos pastores tienen mensajes de prédica sobre el capítulo 6 de Josué, que lo que ocurre en el capítulo 5, el capítulo anterior, es lo que prepara la mesa para la victoria en el capítulo 6. Por eso quiero pasar esta semana y la próxima en este capítulo. Si usted es como yo, que somos un poco impacientes, esto es para nosotros. Porque cuando miramos el capítulo 5 vamos a ver que hay temas extraños. Hablan sobre una cena sagrada, sobre circuncisión, y no hay mucha actividad, no hay conquista, no se mueven hacia la tierra prometida, y es aburrido. Y tienes la razón. Pero lo que está ocurriendo es tan importante. Este capítulo, que parece ser tan extraño y un gasto de tiempo, pero no lo es. Porque Dios está preparando a su gente para lo que viene en el capítulo 6. Pero si usted es como yo y no le gusta tener tiempos de inactividad, si usted es impaciente, ¿hay alguien que es impaciente aquí? ¿Tengo a gente impaciente aquí? Y mire, sin duda Josué tenía este tipo de personalidad. Él era un líder fuerte. Él era el general de Israel. Le encantaba la batalla y avanzar. Él quería la conquista. Y si usted es similar a Josué, a veces tienes que saber que Dios te tiene una temporada de tomar pausa. A veces Dios quiere que tú esperes, que tú observes. A veces tienes que esperar. Pero la verdad es que si tienes la personalidad como Josué, una personalidad de conquista, lo que te gustaría es estar en el capítulo 6, pero primero te toca el capítulo 5. Y de casualidad, ¿qué tal Church by the Glades? ¡Wow! Mi nombre es David, soy uno de los pastores aquí en nuestra iglesia y me encanta estar de vuelta. Y también quiero darle la bienvenida al Rincón de Sí y de Amén. ¡Wow! De veras que los he extrañado. Y veo que tenemos a gente del todo el país, de Ohio, de las Carolinas, de Arizona, pero también tenemos a gente de todo el mundo. Veo a gente que nos ven de Brasil o de México o de las Bahamas, y me encanta que nosotros tengamos a gente que se unen de todas partes. Y quizás esta es una mala introducción para mi mensaje. Quizás no le he dado la importancia que se le debe de dar al capítulo 5. Quizás no es tan interesante como el capítulo 6.
Pero de cualquier manera, el capítulo 5 está en la palabra de Dios y por lo tanto es inspirado por Dios. Todo ha sido escrito para nuestro beneficio, para que seamos edificados y como pastores a veces fallamos porque solo predicamos el capítulo 6 sin educarlos a ustedes sobre lo que ocurre en el capítulo 5. Porque la verdad es que la vida a veces se parece al capítulo 5. Se siente como si estuvieses estancado, sin la habilidad de moverte. Y si eres como yo, que me encanta avanzar, que me encanta sacarle el jugo a la vida, es muy difícil cuando Dios nos pone en una temporada de espera. Y tal vez esto te va a asombrar, porque cuando leamos el primer versículo en el capítulo 5, pareciera ser que en el próximo versículo se va a tomar alguna acción, pero no es lo que ocurre. Es más, leamos este versículo juntos. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo, cuando se enteraron de que el Señor había sacado el Jordán. Esto ocurre en el capítulo 3. El río Jordán fue una barrera entre la gente de Dios y la tierra prometida, y Dios se encarga de este problema, pero los reyes sobre cual leemos, estos reyes son odiosos, son malos, son usurpadores de la tierra prometida. Y dice el versículo que cuando se enteraron estos reyes de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran, no se atrevían a hacerles frentes. Y sabiendo lo que sabemos sobre la psicología humana, después de leer lo que ocurre en el versículo 1, uno pensaría que en el versículo 2, Josué les dice a los soldados que se preparen para la guerra porque los reyes están huyendo, pero no. Dios dice, tienes que esperar. El capítulo 5 es una temporada de preparación. Preparación. Gente como yo, cuando nos gusta movernos y tomar acción y hacer decisiones, lo que ocurre es que negamos la importancia de la preparación espiritual. Lo que he descubierto yo es que los periodos de preparación son fundamentales para tu progreso. Y eso es exactamente lo que está pasando en el capítulo 5. Ahora, si te pareces a Josué, si eres ambicioso, eres agresivo y estás viviendo en estos tiempos tan extraños, tiempos de espera. Es más, hemos titulado esta serie de mensajes, Las cosas han cambiado. Me encanta este título. Por cierto, este título no es un título original mío. Se lo robé a mi gran amigo Mac Richard y me encanta este título en esta historia, Las cosas han cambiado, porque en el capítulo 5 hay una transición donde las cosas están cambiando rápidamente y es difícil de percibir la importancia de estos cambios tan radicales. Entonces en el capítulo 5 van a esperar, pero no van a esperar de manera pasiva. Lo que he descubierto en la Biblia es que Dios no bendice a gente floja ni tampoco a personas pasivas. Entonces, cuando hablo sobre la preparación ser tan importante a tu progreso, cuando yo digo que Dios quiere que tú esperes, me refiero a una espera activa, Y déjame demostrarte todo lo que ocurre en el capítulo 5 mientras que la gente de Israel se preparan, porque esta semana y la próxima semana vamos a estudiar todo lo que ocurre en este capítulo. Y la primera cosa que pasa es veo un cambio de marca que ocurre en el pueblo de Dios. Veo la celebración de la Pascua, que es una celebración de libertad. Veo tercero, una transición en recursos. Cuarto, veo planes de batalla por la victoria. ¿Quién aquí quiere un plan de batalla para la victoria? Quiero que sepan que la Biblia es un plan de victoria para tu batalla. Igual como Dios tenía un plan para Josué, también tiene un plan para ti y para mí. Y finalmente ocurre la circuncisión. De 5, la circuncisión. Ahora, veamos, ¿cuál tema debemos de cubrir hoy? Vamos a hablar sobre la circuncisión. ¿Por qué? Porque si les digo que vamos a hablar sobre este tema la próxima semana, ninguno de ustedes llegarían a ver el servicio, ¿verdad? Circuncisión es como un tema extraño, ¿no?
Sin duda hay alguien que ha invitado a alguien a ver el servicio por primera vez hoy, y me imagino que ninguno de ustedes esperaban que yo hablara sobre este tema durante su primera visita de los amigos suyos a la iglesia. Nadie esperaba de que después de no haber estado con ustedes por un mes entero, que yo llegaría a predicar sobre la circuncisión la primera semana de mi regreso. Nadie, ¿verdad? Por eso, no voy a pasar demasiado tiempo en este tema, pero es importante que sepan que Dios llama a su pueblo en estos tiempos a que participen en esta tradición en el versículo 2 del capítulo 5. Y la circuncisión fue parte de la historia hebrea desde los tiempos del patriarca Abraham, y la circuncisión era evidencia de que el pueblo de Dios tenía un pacto de amor con Dios. Es decir, que todos sus héroes favoritos de la fe, que fueron hebreos, todos eran circuncisos. Elías, David, Salomón, Pedro, hasta Jesús, todos fueron circuncisos. Y una de las cosas que me encanta de nuestros locales físicos, y wow, cuánto que extraño que nos veamos en persona en nuestros locales. De todos modos, como estaba diciendo, nuestros locales físicos están en el sur de la Florida, y nuestra área es 40% judía, esta área de Coral Springs y Parkland, y yo tenía muchos amigos de niño, yo tenía muchos amigos y compañeros que eran judíos, muchos amigos cercanos, y es más, yo y Lisa éramos vecinos de una pareja judía que se llamaban Matt y Alyssa. Y él era un doctor y ella también muy inteligente y muy agradable, y ellos tuvieron su primer varón y nos invitaron a un bris, que es una ceremonia donde se hace este proceso de circuncisión a un bebé judío. Y fue una fiesta pequeña y había un rabino que era muy sabio, era muy agradable y tenía manos muy firmes. Y yo le doy gracias a Dios que no soy un rabino, porque yo no tengo manos suficientemente firmes. Y de cualquier manera, la circuncisión es una tradición que se practica desde los tiempos de Abraham, y es una tradición que la han mantenido. Y esto ocurre también en el capítulo 5, pero no es solo los bebés que pasan por este ritual, también son hombres adultos que tienen que pasar por esto. Sin medicina moderna, ¿se pueden imaginar? Quizás te preguntas, David, ¿por qué estás hablando sobre este tema? Bueno, les dejo saber que la vida cristiana es una vida de sumisión continua. Nos sometemos nuestras vidas a Jesús cuando somos salvos, pero mientras seguimos nuestras vidas de fe, Dios nos llama continuamente a someternos a la voluntad de Él. Y a veces, cuando te enfrentas con el llamado de Dios, vas a pensar, wow, Dios, como lo que me estás pidiendo es mucho. Dios, esto es demasiado sacrificio. Bueno, comparen eso con hombres adultos pasando por el ritual de circuncisión. Y esta multitud de hombres tuvieron que pasar por esto porque amaban a Dios y querían lo mejor de Dios. Ahora, la buena noticia es que en el Nuevo Evangelio dice la palabra de Dios que la circuncisión ya no es requisito para los hombres de Dios. Pero Dios todavía te llama a tomar decisiones difíciles. Ok, David, ya cambies de tema. Ok, ya casi termino. Pero pensémoslo claramente. Técnicamente, ¿qué es la circuncisión? Técnicamente, la circuncisión es la extirpación quirúrgica de carne que no es necesario para la reproducción. Y el Jeremías capítulo 4 en la Biblia dice que la circuncisión del corazón es lo que es de veramente importante. He encontrado que a veces cuando todo está lento, quizás alguien te pregunta ¿cómo andan los negocios? A menos de que trabajes para Amazon o Netflix o Zoom, quizás tu respuesta es wow, todo está tan lento. Es más, me han despedido del trabajo. Soy empresario y tuve que cerrar mis negocios. Trabajo por una corporación por muchos años, pero me tuvieron que despedir. ¿Cómo está el negocio? Completamente estancado.
todo ha parado. Mi negocio no está en el capítulo 6, no es el capítulo 11, pero mi vida sí está en el capítulo 5. Y quiero que sepan que no es tu culpa. Nadie sabía lo que iba a ocurrir. No es porque eres flojo o no te has esforzado. Nadie tenía idea de qué tan severo iban a ser las cosas. Muchos de mis amigos que son pastores, todos predicamos sobre cómo el año 2020 iba a ser un año de visión, cómo iba a ser el mejor año de tu vida. Predicamos sobre la victoria y obviamente ninguno sabíamos lo que llegaba. Y si tú te sientes estancado, si te han despedido, si tenías planes de salirte a la universidad, pero te encuentras en casa, quizás Dios está usando este tiempo para circuncisarte el corazón, para prepararte para lo que viene, para la victoria. Quizás Dios quiere eliminar algo carnal en tu vida, y la carne es un término que se usa en la Biblia para describir la parte tuya que se le opone al Espíritu de Dios, y la carne son los deseos de la vida pasada, tus adicciones, tus flaquezas, tu quebrantada, tu amargura. Dios quiere eliminar todo esto de tu vida, pero Dios no lo puede hacer mientras que tú estés ocupado en el capítulo 6. Entonces Él se encarga de esto en el capítulo 5 de tu vida. Quizás lo que Dios quiere eliminar de tu vida son tus excusas. Tal vez has dicho en el pasado: David, quiero leer la Biblia, pero estoy tan ocupado. Bueno, ya no tienes esa excusa. Finalmente tienes el tiempo para leer la palabra de Dios. David, yo sé que debo de estar compartiendo mi fe, invitando a la gente a la iglesia, pero no sé cómo. Bueno, ahora es el tiempo más fácil para invitar a alguien a la iglesia. Es el tiempo más difícil hacerlo por medio de Facebook o por texto o por Instagram. Y Dios está usando esta temporada donde las cosas han cambiado tanto para circuncisar tus excusas, y ahora finalmente tienes la oportunidad de prepararte. Bueno, cambiemos del tema finalmente. Hay 5 maneras en la cual la gente de Dios espera activamente en el capítulo 5. No conquistan nada en el capítulo 5, no se mueven, no hay gran victoria, pero es absolutamente importante que ellos pasaran por un tiempo de preparación para estar listos para el capítulo 6. El próximo tema que quiero hablar, ya que he terminado con el tema de la circuncisión, vemos cuál va a ser. Bueno, hablemos sobre la transición de recursos. Por esto es que es tan importante que los pastores hablemos sobre el capítulo 5 en el libro de Josué, porque de veras que en estos tiempos va a haber un cambio en la manera que Dios hace las cosas, y esto se encuentra en este capítulo, específicamente en los versículos 11 y 12, dice esto, que al día siguiente, después de la Pascua, y la Pascua era una celebración muy importante. Por favor, vengan la semana próxima para aprender sobre este tema. Pero en el próximo versículo dice que el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra. Es decir, que casi están en la tierra prometida. Y dice que comieron ¿qué? Que comían de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer ¿qué? Dejó de caer el maná. Y durante todo este año, el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Ok, David, maná y frutas y un cambio en menú, ¿de qué se trata esto? Bueno, esto es un concepto grandioso en la Biblia. Dios tenía que darle recursos a su pueblo. No fueron pocas gente que se fueron de Egipto de la esclavitud. Fueron millones de gente que se escaparon de Egipto. Y sí, tenían un ganado pequeño y podían alimentarse un poco, pero no tenían suficiente para darle alimentos a los millones. Entonces, ¿cómo le dio de comer Dios a su gente? Bueno,
Maná. Dios le mandaba a su pueblo maná. Hay grandes lecciones de aprender del maná de Dios. Maná fue algo que Dios proveía todos los días. Traducido, maná significaba ¿qué es esto? Maná era como pan, sabía a miel y se desaparecía con el rocío de la mañana. Pero habían reglas para el pueblo recuerdo al maná. Por ejemplo, solo podían recoger suficiente maná para un día. Solo suficiente para un día. Ahora, el día antes del Sabbat, se podía recoger suficiente maná para 2 días porque se suponía que el día de Sabbat era el día de reposo que se le dedicaba a adorar a Dios. Gracias por dedicarles a Dios este día y separar su tiempo para la iglesia. Pero el resto de la semana solo podían tomar suficiente para un día. Y obvio, había gente que no podía confiar en Dios. Decían, ok, hoy es martes, pero queda el miércoles. Entonces ellos recogían más de lo que necesitaban y el maná se pudría. Entonces, ¿cuál es la lección? La lección es esta, es que Dios provee su poder y su favor diariamente. Si tú estás pasando por tiempos difíciles, especialmente financieros, quizás casi pierdes tu casa o tienes un familiar enfermo y quizás te preocupas mucho como yo y empiezas a preocuparte por todo en las noches y te pones a pensar en lo peor que pudiera ocurrir. Esto es una reacción muy humana. Pero Jesús dice en su palabra, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus problemas. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con eso? ¿Que no hagamos planes para el futuro? No. Lo que quiso decir es que Dios provee su poder diariamente. No me importa si tú puedes predicar como Billy Graham o amar a la gente como Madre Teresa. Dios solo provee su gracia y su favor diariamente. Y si permites que tu mente se angustie y que se empiecen a pudrir tus pensamientos, si tú te pierdes en tus pensamientos, no puedes ver y darle gracias a Dios por la manera que te está proveyendo hoy en el presente. Gran lecciones que nos da el maná. Pero aquí vemos una transición. Dios ya no les va a alimentar a la gente con maná. Y le ha dado maná ya por 40 años. Y vemos que Dios va a hacer una transición después de haberle dado maná por tanto tiempo tan fielmente. Dios le dice al pueblo, ya no. Si quieren comer de ahora en adelante, si quieren sobrevivir, tienen que cambiar. Creo que puse la palabra cambio en pequeño detrás de mí, ¿verdad? A la tercera digan la palabra cambio. Muy fuerte. 1, 2, 3. Cambio. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres tener victoria? ¿Quieres recibir bendición de mano de Dios? Tienes que cambiar. La esencia de la vida espiritual es el cambiar. Al corazón de la iglesia está el cambio. El momento que tú le das tu vida a Dios, cambias, pero el cambio es continuo. Dios le encanta cambiarnos y crecernos. ¿Quieren oír este pasaje sobre el cambio? Al fin vamos a leer algo en el Nuevo Testamento. Se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice esto: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Transformados. Allí en su salón de chat, escriban otros sinónimos de la palabra transformación. Otros sinónimos para la palabra transformación. Porque la Biblia dice que Dios quiere que nosotros seamos sacrificios vivos. Él quiere que seamos transformados. Él quiere alterarnos. Él quiere cambiarnos. Él quiere hacer una obra milagrosa en nuestras vidas y Él quiere cambiarnos.
Y el cambio que tú haces cuando tú le das tu vida al Señor es tan grande. Es una transformación espiritual. Y la conexión entre este pasaje y el capítulo 5 de Josué es que Dios le dice a su pueblo, ustedes tienen que cambiar. Yo todavía soy tu proveedor, pero el maná se acabó. Y esta generación, lo único que conocían era el maná. No habían probado ninguna otra cosa más que maná. Se imaginan por lo que pasaban las mamás tratando de hacer nuevas creaciones culinarias con el maná, haciendo panquecas de maná, cereal de maná, pan de maná. Todo se trataba sobre el maná. Pero al fin se le llegó la hora al maná. Las cosas iban a cambiar. El pueblo de Dios tenía que cambiar. Las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Ahora, la mayoría de nosotros no nos gusta el cambio, pero la esencia de la vida espiritual es el cambio. Y como Dios nos quiere cambiar, ¿cómo es que Él nos cambia? Bueno, típicamente Él toma nuestras vidas diarias y las interrumpe. Y cuando nos interrumpe las vidas, nos incomodamos. Y la realidad triste es que nosotros no cambiamos por conveniencia, cambiamos porque no hay de otra. Yo no escojo cambiar porque me guste, yo cambio porque es necesario. En esta circunstancia, Dios lo que hace es interrumpe las vidas al pueblo y los hace cambiar. Y la transición que vemos es una transición económica. Óigame, yo no soy un economista, no sé qué va a ocurrir en el futuro. Recuerdo a la economía global, todo está muy afectado y quizás las cosas nunca regresen a lo normal. Pero lo que sí sé es que lo que venga, Dios va a cumplir todas sus promesas. Sus promesas no dependen en nada más que Él. No dependen en nada más que Él. De todos modos, hay una transición en el versículo 11 y 12. Se van a una economía dependiente en el maná a una economía de agricultura. Van a alimentarse de la tierra. Tienen que aprender sobre la agricultura. La transición es de recoger a crecer. El pueblo va a tener que cambiar para poder sobrevivir en la tierra prometida. Si van a tener éxito, tienen que cambiar de simplemente recoger el maná a crecer sus alimentos. Y el cambio es esencial a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Los cristianos tenemos que adaptarnos, tenemos que innovar, tenemos que cambiar. Así es que la próxima semana les voy a enseñar 5 diferentes técnicas para poder adaptarte y tener éxito en esta temporada nueva en la tierra prometida. Y yo creo que de veras esto es tan importante en estos tiempos. Pero hoy te voy a enseñar una técnica para poder hacer esta transición. Ellos van de una transición de maná a agricultura. La filosofía de simplemente recoger era demasiado simple. Recoger el maná no es difícil, no es complejo. Simplemente te tienes que levantar a la madrugada. Tienes que recoger el maná antes que el rocío se desaparezca. La segunda regla era tenías que solo recoger suficiente para ese día. A un niño se le puede enseñar esto. Esto es muy simple. Pero la agricultura es mucho más complejo que eso. Yo he sido criado en una ciudad, nunca le he dado mano a la agricultura, pero llamé a un amigo que fue nacido en Iowa y él sí sabe mucho sobre la agricultura y es algo muy sofisticado. Y la agricultura se trata sobre una ciencia entre la semilla y la tierra y es sofisticado, no es fácil. Y cuando uno empieza algo nuevo, cuando uno adopta algo nuevo, una nueva filosofía, una nueva estrategia, siempre al principio uno se siente muy torpe. Es muy difícil comenzar algo de nuevo, especialmente cuando se trata sobre algo que Dios te está llamando a hacer algo. Cuando Dios tiene un llamado en tu vida,
cuando empiezas a ejercer ese llamado nuevo, te vas a sentir muy torpe, va a ser difícil, porque es complejo. Bueno, empeñate, porque Dios tiene algo poderoso. Él tiene tantas promesas. Lo que te espera en el capítulo 6 es tan grandioso, pero primero tienes que luchar en el capítulo 5, porque Dios te ha dado una vida y te ha llamado que tú te esfuerces con esa oportunidad que tú tienes para honrarlo a Él de una manera grandiosa. Y yo tengo tanto que enseñarles la próxima semana, pero antes de que ustedes se vayan, le quiero dar un ejemplo de cómo una persona pudo esforzarse y tomar ventaja de la vida y de la oportunidad que tenían. Y este ejemplo que le quiero dar es un ejemplo en deportes. A mí me encantan los deportes. Tanto extrañaba yo los deportes. He estado viendo el béisbol de mayor ligas, baloncesto, el boxeo. Y sobre el boxeo, si yo le pregunto a ustedes quién es el mejor boxeador en la historia, muchos de ustedes quizás dicen Muhammad Ali, o tal vez Joe Louis, o Jack Johnson, o Rocky Marciano. Bueno, para mí definitivamente es Muhammad Ali. Y Muhammad Ali era tan talentoso y se preparaba tanto, y esto lo acabo de oír yo, que Muhammad Ali se hizo un profesional a la edad de 18, pero antes de que él comenzó a boxear profesionalmente a la edad de 18, él ya había peleado 180 peleas. 180 peleas ya había peleado él cuando se hizo un boxeador profesional. Él había entrado en competencias en Chicago, en Nueva York, por todo el país. En el año 1960 él ganó la medalla de oro en las Olímpicas y ya había tenido 180 peleas cuando llegó a ser profesional. Y Ali dijo que solo había perdido 3 de esas 180 peleas, y las peleas que él perdió, las 3 peleas que él perdió, fueron las primeras 3. Solo perdió sus primeras 3 peleas. Pero aunque él perdió esas primeras 3 peleas, él no dejó de luchar. Él no dejó de luchar. Él siguió empeñándose. Quizás tú te sientes que solo pierdes, que no puedes avanzar, que no has tenido una victoria. Bueno, simplemente estás en el capítulo 5. Dios te está preparando. Y yo también sé cómo se siente de esa manera, porque yo por las últimas 3 semanas también me he sentido muy estancado. No sé si lo saben, pero las últimas 3 semanas no he estado aquí. Hemos tenido a 3 otros predicadores fenomenales que han predicado en mi lugar. Pastor Abraham, él predicó, también mi amigo Mac, y también mi amigo Pastor Scott Williams, que predicó el último fin de semana. Y fue fenomenal, pero usualmente yo nunca me pierdo 3 fines de semana por corrido. Y quizás han oído un rumor que yo tengo el COVID-19. Y quiero hacerlo muy claro, yo no tengo COVID-19, pero sí tuve el COVID-19. Al fin ya los resultados de mi examen salieron negativos. Y ya no tengo el COVID-19, pero estuve en mi cuarto solo por 17 días. Y yo pasé por todos los síntomas del coronavirus. Tuve una tos, tuve dolor de cuerpo. También no podía saber la comida. Me sabía todo metálico. Y luché y fue muy difícil. Pero de cualquier modo, al fin estoy de regreso. Y los exámenes son negativos, ya no tengo. Bueno, yo soy persona positiva, pero mis resultados son negativos. Pero los he extrañado a ustedes tanto los he extrañado. Pero sepan que cuando Dios tiene un equipo talentoso, aunque el pastor no esté por un mes, el equipo sigue funcionando bien.
y tal vez han oído que nosotros teníamos planes de abrir pronto, pero obviamente no hemos abierto porque yo quiero estar aquí para eso. Y también hay otros miembros en el equipo que tienen el COVID-19 y estamos en una área, en un condado que está densamente poblado con gente que ha sido afectada. Entonces, cualquier momento, quizás en el próximo mes vamos a abrir, pero no le vamos a dar mucha información por adelantado. Pero por ahorita no vamos a abrir. Y quizás se han dado cuenta que esta conversación de abrir las iglesias se ha hecho muy política, pero por favor oigan esto. Nosotros queremos lo mejor para ustedes. Nosotros queremos lo mejor, absolutamente mejor para ustedes y por eso queremos tener cuidado y ser sabios en esta situación. Pero si una cosa no me gusta es no me gusta sentirme estancado. Pero quiero que sepan que Dios usa esta temporada para que Dios te prepare. Y si tú estás empezando algo, si estás siguiendo el llamado de Dios en tu vida y te sientes como que no has tenido victoria, levántate de nuevo y empeñate. No te des por vencido. Imagínense el pueblo de Dios en Israel aprendiendo la agricultura por la primera vez. No pudo haber sido fácil, pero siguieron empeñándose, no se dieron por vencido. Igual tú tienes que seguir luchando por llamado de Dios en tu vida. Igual Muhammad Ali perdió sus primeras 3 peleas. Muhammad Ali era uno de los mejores boxeadores en la historia. Se empeñaba, tenía guantes pesados y era tan atlético y tenía tanta carisma. Pero por esta razón es que Ali se hizo el mejor de la historia, porque después de haber perdido sus primeras 3 batallas, él entró al ring una 4ª vez. No te des por vencido, no dejes de seguir el llamado de Dios en tu vida. De nuevo, éntrate al ring y no te des por vencido hasta que Dios te diga: Dios no ha terminado contigo. Oremos juntos. Jesús, te queremos. En el nombre de Jesús, amén.